siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura y someto a la consideración de este pleno la posibilidad de que al ser 3 dictámenes de la misma comisión puedan leerse en un mismo momento procesal y que el diputado Mendoza nos ayude leyendo los resúmenes de los 3 dictámenes. Quienes estén a favor de esta moción que se presenta. Un minuto. En contra. Por dictamen. Abstenciones. Pasamos ahora entonces a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas, por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y por la que se reforma la Constitución de Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de juicio político para la protección de los derechos humanos. Tiene la palabra el diputado Juan Mendoza, presidente de la Comisión de Justicia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Solicito me autorice dar a conocer un resumen en virtud de que se encuentra publicado el dictamen en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy. Se le autoriza. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 9 de noviembre del 2022, el diputado José Gerardo Ramírez Muñoz presentó iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas en materia de identidad de género, la cual se turnó mediante memorándum 757 a la suscrita comisión para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. Derecho a la identidad de género. El reconocimiento de la identidad es un derecho humano básico que repercute en el ejercicio de todos los demás derechos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene un sentido y una trascendencia profunda, da un cambio de rumbo en la interpretación y aplicación de las leyes y derechos y da las bases para combatir las agresiones, violaciones y transgresiones a los derechos humanos. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la identidad de género, el cual establece: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Con lo anterior se reconoce que la dignidad humana es la base y condición de todos los derechos. Con el amparo en revisión 1317/2017 se determinó que el cambio de nombre y en general la adecuación del acta de nacimiento en los registros públicos y de los documentos de identidad para que sean conformes con la identidad de género autopercibida constituye un derecho protegido por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho al nombre y el derecho a la identidad, entre otros, por lo que los estados tienen la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tal fines. La legislación debe facilitar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y el reconocimiento legal del género autopercibido de las personas, disponiendo de lo necesario para rectificar el género en los registros civiles y a su vez en los documentos de identidad correspondiente. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 130, 132, fracciones cuarta y quinta de la Ley Orgánica 71 y 72 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente decreto, mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Se reforma el primer párrafo, se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el actual párrafo segundo para convertirse en el párrafo tercero del artículo 9, se adicionan los artículos 9 bis, 9 ter, 9 cuater, 9 quintos y los artículos 9 bis y 9 ter se recorren para convertirse en 9 sextos y 9 séptimos del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la Honorable 60ª Legislatura, cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas. Con fundamento en lo establecido en el artículo 95, solicito se me permita leer un extracto del dictamen que se encuentra ya obviamente publicado en la Gaceta. Ya está autorizado, diputado. Dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. En sesión ordinaria del Pleno de fecha 13 de diciembre del 2022 se presentó la iniciativa con proyecto de decreto
por la que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, signada por las y los diputados Gabriela Monserrat Basurto Ávila, Jehú Eduí Salas Dávila, María del Refugio Ábalos Márquez, Herminio Briones Oliva, Manuel Benigno Gallardo Sandoval, José David González Hernández y José Juan Estrada Hernández. La iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha mediante el memorándum 819 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Los proponentes plantean la necesidad de incorporar en la Ley de Justicia Administrativa la aplicabilidad del principio de litis abiertas en los juicios de nulidad, haciendo referencia a que este es compatible con nuestro sistema jurídico, citando diversos precedentes judiciales y argumentando a su vez que coadyuva a garantizar el derecho de acceso a la justicia. El principio de litis abierta permite que con posterioridad se puedan incorporar planteamientos novedosos para integrar la litis, en lo que pueden incluir medios de no alegados con anterioridad e incluso reiterar los que ya han sido planteados ante la autoridad administrativa, pero que se consideren que aún no han sido satisfechas. Aplicabilidad del principio de litis abierta en los juicios contenciosos administrativos. Si bien existen principios de origen doctrinal que han delineado la estructura y la esencia de los juicios en la materia administrativa, lo cierto es que no existe fundamento constitucional o legal que obligue a que se rija por los principios de litis cerrada, pues, contrario a ello, la obligación constitucional deriva del artículo 17, que considera la administración de justicia como un derecho fundamental que se encuentra sujeto a diversos principios, como es que se aplique de manera pronta, completa e imparcial, destacando que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Principio de litis abierta. Es de suma importancia el contenido de diversos tratados internacionales signados por el Estado mexicano, entre los que debemos destacar la Convención Americana de Derechos Humanos, sus artículos 8.1 y 25, que contemplan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado en reiteradas ocasiones que la garantía de un recurso efectivo constituye uno de los pilares básicos no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática. Lo anterior es igualmente compatible con el principio pro persona que rige nuestro sistema jurídico y que viene del artículo 1 constitucional, en el que se dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Carta Magna y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 130, 132, fracciones cuarta y quinta de la Ley Orgánica 71 y 72 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo, las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente decreto, mediante el cual se reforman el artículo cuarto y el párrafo segundo del artículo 70, se adiciona el artículo 70 bis de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Zacatecas. Así lo determinaron y dictaminaron y firmaron y dictaminaron los diputados integrantes de la Comisión de Justicia. El tercer dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de juicio para la protección de derechos humanos. En sesión ordinaria celebrada el 1 de diciembre del 2022 se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23, 100 y 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que presentó el diputado José Juan Mendoza Maldonado para establecer el juicio para la protección de los derechos humanos. La iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum número 800 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Antecedentes: los procesos de reforma en materia de derechos humanos han dado saltos cualitativos desde los años 90 del siglo pasado. Sin embargo, la reforma constitucional del 2011 constituyó un avance sustancial, pues con ella México se integró a un proceso de armonización internacional importante para resolver las necesidades de la sociedad contemporánea con respecto a la limitación y control del poder público en observancia de los preceptos y valores establecidos en las constituciones de los estados democráticos. Análisis de la iniciativa. Para la existencia de un Estado de Derecho es suficiente con el respeto pleno a las leyes vigentes, pero con la reforma en materia de derechos humanos en junio de 2011 resulta evidente que la construcción del Estado constitucional sigue en marcha. En tal contexto, las normas jurídicas deben generarse con base en los principios de la norma suprema. De otra forma, estarían vacías de contenido y por lo tanto serían ajenas al sistema jurídico. Conforme a lo señalado en la Constitución Federal, con medios de defensa ordinarios, tenemos el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en algunas entidades federativas como Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Chihuahua, Nayarit, Querétaro, Tabasco y Oaxaca han desarrollado mecanismos de defensa ordinarios de sus propias constituciones, lo que sin duda fortalece el orden constitucional vigente y posibilitan y fortalecen la vigencia de los principios establecidos en nuestra Carta Magna. Además, permiten que
que tribunales superiores de los estados participen activamente en la defensa de su constitución y fortalecen su papel como garantes de la legalidad. El control constitucional abarca los instrumentos políticos y jurídicos que derivan de la correcta aplicación de la Constitución, lo cual es llevado a cabo por tribunales, jueces, congresos, esto es, en sentido genérico, la justicia constitucional. En nuestro estado, el Tribunal Superior de Justicia es principalmente un tribunal revisor de legalidad, donde se resuelven los recursos interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia. De la misma forma, la propuesta que se analiza va a significar la modulación de las actividades de los órganos estatales, pues mediante el medio de defensa que se propone se habrá de privilegiar la observancia de los derechos humanos vulnerados por las autoridades gubernamentales. Finalmente, esta comisión estima indispensable expresar que la defensa de la Constitución implica necesariamente el fortalecimiento de nuestro régimen democrático y la garantía de que las autoridades del Estado habrán de ceñirse a sus principios. Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en sus siguientes artículos. Se reforma el párrafo segundo del artículo 23, se reforma la fracción 15 y se adiciona la fracción 16 del artículo 100 y se recorre la siguiente en su orden. Se reforma la fracción sexta recorriéndose la siguiente en su orden al artículo 101. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Muchísimas gracias, diputado presidente. Gracias a usted, diputado. Esta presidencia declara un receso de 45 minutos para retomar la sesión a las 18:30. Gracias.